La acción de Cristo según la medicina. Una conversación con el doctor don Vicente Pozuelo Escudero, fundador y presidente de la Fundación para la Humanización de la Medicina. Vamos a hablar con el doctor Pozuelo Escudero sobre las torturas y sufrimientos que le infligieron a Jesucristo entre la noche del jueves y la tarde del viernes, y su alcance desde el punto de vista de la medicina en sus diversas especialidades. Para los cristianos es verdad de fe revelada que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. La encarnación del Hijo de Dios consistió en la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la persona del Verbo. Su divinidad no disminuyó su humanidad, ni ésta se disolvió en aquella. Jesús de Nazaret fue verdadero Dios y verdadero hombre. Santo Tomás afirma rotundamente que los dolores de Cristo en su pasión fueron los mayores que jamás ha sufrido nadie en esta vida. Simplificando mucho su argumentación, podríamos sintetizarla de esta manera. Primero, por la causa de los dolores. Dolor sensible es la lesión corporal, que en Cristo fue tremenda, tanto por la amplitud de la pasión como por el género del suplicio. Por la capacidad sensitiva del paciente, puesto que Cristo estaba dotado de un cuerpo perfectísimamente complexionado, ya que había sido formado milagrosamente por obras del Espíritu Santo, y las cosas hechas por milagro, dice, son más perfectas que las demás. También su alma, con sus facultades interiores perfectísimas, percibió eficazmente todas las causas de la tristeza. Otro argumento es por la agudeza misma del dolor y por la voluntariedad con que Cristo padeció, mirando la libertad de los hombres respecto del pecado. Vamos pues por partes, conforme a la narración de los evangelistas. Lo primero que vamos a analizar, doctor Pozuelo, es la escena de Getsemaní, que en el Evangelio de San Lucas dice textualmente: salió y fue según costumbre al monte de los olivos. Sus discípulos lo acompañaron. Llegado al lugar les dijo: orad para no entrar en tentación. Él se apartó de ellos como un tiro de piedra, arrodillóse y oraba diciendo: Padre, si quieres, deja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo confortándolo, y entrando en agonía, oraba más intensamente y sudaba como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Levantándose de la oración, fue a sus discípulos y los halló dormidos por la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bien, doctor, pues tras este preámbulo, le corresponde a usted analizar para nosotros, para los inexpertos e ignorantes en temas de medicina, qué puede significar y traducir este entrar en agonía y sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Hay que significar, primero de nada, que de los 4 evangelistas es uno el que lo dice y es médico. San Lucas. Un médico reconoce esto en la patología como un síntoma que se titula hematohidrosis. La hematohidrosis en patología médica es un cuadro de sudar sangre. Lo han visto pocos médicos, porque es un cuadro de angustia fenomenal el que da esto. Yo he tenido la oportunidad de verlo en 3 ocasiones. El primero lo he visto siendo estudiante de medicina, cuando estuve en capilla condenado a muerte con otros condenados a muerte. Y uno de mis compañeros, de los que iban a ser fusilados, este hombre pues empezó a sudar y me dijo: mira, fíjate si esto es sangre. Este hombre estaba angustiadísimo porque él creía que su familia se iba a poder desempeñar si a él le mataban. Su angustia era superior al miedo. Y este hombre eso. Yo entonces era estudiante de medicina, pero no se me volvió a olvidar, ni por la circunstancia de la capilla, ni por la circunstancia de sudar sangre. Luego, en mi consulta de la Seguridad Social, doctor Esquerdo 49, apareció una mujer, de estas profesiones que se llaman esteticistas. Generalmente la esteticista es una mujer sensible, emotiva, sentida, con una gran fantasía. Esta mujer apareció diciéndome: mire usted, doctor, que yo he sudado sangre esta noche.
mire usted, aquí traigo la ropa para que la vea usted. Esto lo hizo pues delante de mis colaboradores, y yo le dije, pues yo no lo he visto esto más que, y esto está en el Evangelio. Aquella mujer se emocionó mucho. Dice, pues entonces yo he estado tan angustiada como esto va. Pero bueno, ¿qué le ha pasado a usted? Pues no se lo puedo contar porque hay mucha gente. Bueno, pues la próxima vez que tenga usted esto, avíseme y yo soy capaz de ir a su casa y verla. Entonces una mañana apareció en la consulta sudando sangre. Entonces nos contó que estaba en una situación brutal con un compañero de su vida que era narcotraficante y además alcohólico. Y este hombre pues le daba unas palizas tremendas, y aquella vez no le había dado una paliza, sino que había hecho todo lo contrario. Aquella mujer era de esas mujeres que tienen una psicología de amor tremendo y que toleraba que le pegaran por amor. Entonces se encontró que le estaba haciendo traición su amante. Y aquello le creó una angustia tan feroz, que vino a decirme, yo me suicido. Pero ya venía con su sudor de sangre. Es decir, normalmente en patología no se conoce la causa. Lo que sí sabemos, lo que yo he visto, es en 3 casos una situación de angustia tremenda en la cual se ha producido esto. ¿Cómo se puede producir? Pues normalmente el sudor sale por unos poros de la piel que están muy vascularizados, hay vasos muy próximos, y puede producirse una pequeña paresia de esta situación vegetativa que da la permeabilidad, aumentar la permeabilidad de la sangre, y se sale por diapedesis la sangre ¿Y se produce ese sudor por todos los poros del cuerpo o hay partes del cuerpo especialmente sensibilizadas y propicias a este Normalmente fenómeno? Por donde más se producen es por lo que se llama el plexo cervical. Es decir, seguramente los elementos de expresividad que con el tiempo, con los siglos, se han producido, se han especializado más en la emoción, es la cara. Por lo tanto, las emociones donde más, pudiéramos decir, se representan es en la cara. Y uno de los, dentro de la cara, uno de los elementos, pudiéramos decir, más gráficos es el sudor. Es decir, cualquiera de nosotros cuando tiene una impresión, cuando tiene un disgusto, cuando tiene un susto, hay 2 cosas que se nos producen en la cara. Una es el sudor y otra es la lágrima. Y el San Lucas dice que sudaba como gotas de sangre que corrían hasta el suelo, es decir, que tuvo que ser realmente un fenómeno superlativo, por así decirlo, ¿no? Bueno, superlativo era todo lo que le estaba ocurriendo a un hombre que sabía lo que le iba a pasar, porque tenía ya, lo había anunciado varias veces, y además pues se encontraba solo, porque uno de los problemas terribles que tiene el hombre, y en aquel momento Dios era hombre, es encontrarse solo. Es decir, creer que tiene alrededor un núcleo, un grupo, y las 2 personas de más confianza se le duermen. Es decir, se suma a la angustia de su situación un problema tremendo que tenemos los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres llevamos mejor la angustia cuando estamos acompasados con un grupo, con una comunidad, con unos amigos que nos acogen y nos ayudan. Es decir, que el sudar como gotas de sangre, sintetizando la exposición que usted nos acaba de hacer, es síntoma de una profundísima agonía agudizada especialmente por la soledad en la que Cristo se encuentra. ¿Sería ese un poco el resumen? Pues yo pienso que sí, yo lo he leído muchas veces porque como médico me ha interesado sobre todo el Evangelio de San Lucas, y puedo decir que para mí la impresión tremenda que tenía que tener este hombre ante la traición de uno de sus discípulos y después la soledad extraordinaria, pues volviéndose hacia Dios, aparta de mí este no es miedo, es la angustia tremenda de la soledad de su problema.
escuchando al doctor Vicente Pozuelo Escudero explicándonos desde su punto de vista como experto, como doctor en medicina y como un hombre que tiene una larga trayectoria profesional y personal también desde el punto de vista de la fe, ¿verdad, doctor? Me permite que así lo subraye. Sus versiones, sus puntos de vista sobre las escenas más crueles de la Pasión de Cristo. Hemos escuchado de la narración del evangelista San Lucas lo que dice del sudor de sangre en Getsemaní. Ahora vamos a introducir con el fragmento del evangelista San Marcos la parte relativa a la flagelación y a la coronación de espinas. Dice: los pontífices azuzaron al pueblo para que le soltase a Barrabás. Pilato de nuevo les decía: ¿qué queréis pues que haga con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron: crucifícalo. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaban más: crucifícalo. Pilato entonces, queriendo satisfacer a la plebe, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Los soldados lo condujeron dentro del palacio, que es el pretorio. Llaman a toda la corte, le visten un manto de púrpura, le ponen una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarle: salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de haberse mofado de él, le despojaron del manto de púrpura y le vistieron sus ropas. Doctor Pozuelo Escudero, la flagelación y la coronación de espinas quizás sean, desde el punto de vista de la repercusión o el análisis médico y biológico, los aspectos más destacados, aunque todo ello que duda cabe que formaba, ¿no?, un contexto de crueldad tremenda. ¿Qué interpretación o qué descripción, mejor dicho, nos hace usted de estos dos hechos? Pienso que el Evangelio, en las cuatro determinaciones, las 4 veces que lo representa, es muy escueto. Porque si nosotros pensamos la humillación que significa la flagelación era una pena de humillación. Esa pena de humillación se hacía, como todos lo sabemos, y se han descubierto las medias columnas a las que se ataban los flagelados, una media columna en la que a una anilla de hierro se sujetaba el flagelado, y para flagelarlo se le ataban las muñecas para que pusiera al aire un poco curvada la espalda. Cuando la espalda estaba al descubierto, entonces el látigo pues podía ser de 2, podía ser de 3 colas, según fuera el látigo hebreo o el látigo romano. En aquella ocasión era el látigo romano. La flagelación en los judíos eran 40 menos 1 los vergajazos que tenía que recibir, pero en la pena romana la flagelación era ilimitada. Por lo tanto, pues normalmente los romanos pues se establecían en números exactos, hacían los 25, los 30, los 40 o los 50. No consta el número de vergajazos que recibió Jesús, pero lo que es indudable es que los vergajos, los látigos de entonces, estaban constituidos por 2 o 3 colas que podían ser o de cuerda o podían ser de cuero, y que tenían ensartados o huesos o pedazos de hierro o pedazos de plomo que llegaban hasta el final de la línea del flagelo. En esta situación, los flageladores eran generalmente soldados que estaban acostumbrados a hacerlo y eran elegidos porque eran sádicos. No todos los soldados romanos eran sádicos y eran asesinos. Los soldados romanos pasaba como en todos los ejércitos. Había quien tenía la vocación sádica, y en esta situación el sádico que daba con él procuraba dar con el vergajo de forma que rodeara toda la espalda para llegar hasta el pecho. En estas condiciones pues se ponían de acuerdo 2, uno a un lado y otro a otro, e iban llevando el ritmo, y cuando se cansaban pasaba el tercero, pero habitualmente eran 2. En esta situación pues está descrito, Arrea lo tiene descrito en una memoria romana, la muerte de muchos flagelados antes de llegar al 50, ¿no? Pero en realidad pues paraban para mantener al reo en condiciones de continuar el martirio. Entonces eso debieron de hacer con Jesús, es decir, necesitaban que llegara andando los 200 o 300 metros que le quedaban para subir la colina.
En esta situación, pues la flagelación fue dolorosísima y después le humillaron de la manera más, más vil que pudieron para conseguir que aquel hombre que era todo espiritualidad, aquel hombre que se consideraba en el cielo, aquel hombre que estaba cumpliendo una misión que le había sido asignada, decidieron pues hacérselo tan insoportable que no pudieran más y le escupieron y le hicieron todas estas cosas. A cualquiera de nosotros, si nos hubieran dado una situación de estas, pues probablemente no hubiéramos podido pasar de la flagelación ni de la corona de espinas, porque el daño físico y el daño moral eran tan extraordinarios que nos hubiéramos abandonado y hubiéramos dicho, bueno, a morir, que es lo que hace mucha gente. Doctor, ¿cuál es el resultado o las consecuencias físicas de la flagelación? Se llega al desgarro, a la destrucción de tejidos, de músculos. ¿Cuál es un poco la descripción? Con aquel flagelo romano, lo que está descrito en toda la historia, esto ya no son leyendas, es la historia, lo que está descrito es, primero de nada, antes del 10º vergajazo, habitualmente la piel ha desaparecido. Entonces lo que queda debajo es el tejido celular subcutáneo que está sangrando, ya sangra todo. Y se llega al músculo, se rompe el músculo con las bolas del flagelo, se rompe el músculo, se llega a traspasar la fascia y en muchísimos casos, pues está descrito también, la aparición de hidrotórax, es decir, hematomas y pleuresías, es decir, se llena la cavidad pleural y la cavidad peritoneal, se llenan de sangre, a expensas de los golpes y de las hemorragias que se establecen, a expensas no solamente de la lesión física, sino además, pudiéramos decir, de lo que ocurre por eco. Es decir, si usted da un golpe en la cabeza, en el lado izquierdo, usted consigue que el cerebro, a pesar de lo sujeto que está, se vaya hacia el lado derecho, y en esta situación se pueden establecer lesiones del otro lado. Esta es una situación en la cual pues se pueden producir fracturas de costilla, y claro, todo eso condiciona unas lesiones no solamente externas, sino además internas. Son tan extraordinarias que en estos momentos, en los manuales de circulación, hay hoy los de asistencia en los accidentes de circulación, una de las normas que se tiene siempre es la lesión de contragolpe de la que estamos hablando. Es decir, hoy no se permite, si ha leído usted esos manuales, no se permite que se mueva al herido que ha caído, se le tiene que sacar, esperar a las asistencias especializadas, porque puede haberse establecido una rotura de bazo o una rotura de columna vertebral que condiciona una parálisis total. Y desde luego la rotura de bazo es la muerte en muy pocas horas, porque es un órgano muy vascularizado, por el cual se puede vaciar los 5 litros de sangre circulante en 4 o 5 minutos. Esta situación puede explicar el que se establecieran colecciones de líquido y sangre en la cavidad pleural y en el pericardio. Y nos explicarían una cosa, que es lo que vamos a hablar después, que es la lanzada. Bien, sobre la flagelación creo que está suficientemente descrita. ¿La coronación de espinas tiene más carácter de burla y de humillación que de tortura física, de sufrimiento físico? ¿Cuáles serían y cuáles son los efectos, primero físicos, orgánicos, de clavarle en las sienes, en la cabeza, una corona de espinas? En realidad, físicamente es menos, podríamos decir, menos lesivo que la flagelación. Pero testimonialmente, desde el punto de vista moral, es una burla que en un hombre en las condiciones en que aquel estaba, porque claro, era Dios, pero en aquel momento era un hombre azotado, angustiado, herido, hundido. Aquello era coronar el acto con la máxima humillación. Esto a Jesús como hombre debió de llegarle pues a lo más alto de su sensibilidad, y el pensar que este hombre, a pesar de todo, pudo continuar, es porque tenía un impulso interior extraordinario, de una voluntad admirable, que le permitía seguir
con el acto de la tragedia que él sabía que iba a llegar. Doctor Pozuelo, usted lo ha apuntado ya, con los sufrimientos que Cristo lleva acumulados hasta este momento, ¿había suficientes como para haberse rendido a la muerte? Yo creo que solamente un superhombre, algo que está por encima de los hombres. Yo he visto muchos moribundos y sigo viendo muchos moribundos. Una de las cosas que creo que son más maravillosas en la medicina es tener la seguridad de que uno está ayudando a una persona cuando se va. Ver la última mirada consciente de un amigo que se va y que le aprieta la mano hasta que la suelta porque ya no tiene tono, eso es una sensación indescriptible que dentro de la medicina, pues para mí es uno de los premios mayores que puede tener el médico vocacional. Claro, hay otro tipo, desgraciadamente hay muchísima gente que no quiere saber del sufrimiento y huye. Pero en esta situación yo he visto mucha gente que ya cuando no puede más se abandona, se entrega. Es entregarse. Y eso facilita la llegada a la muerte. Facilita el tránsito y la muerte. Pero es que Jesucristo no se entrega. Es que a Jesucristo le ponen la corona de espinas y sigue hasta llegar el momento de la crucifixión y tener fuerza para hablar al buen ladrón, tener fuerza para decirle a Juan, ahí está tu madre, tener fuerza para terminar diciendo pues aquello con lo que termina. Y claro, eso indica que por encima del hombre había algo más. Seguimos en la cadena COPE con el doctor Vicente Pozuelo Escudero, fundador y presidente de la Fundación para la Humanización de la Medicina, que nos está glosando los momentos más fuertes de la pasión de Cristo. Tomamos ahora del Evangelio de San Mateo la descripción, más que descripción, la narración breve y escueta, respetuosa de la crucifixión. Cuando salían, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a llevar la cruz. Y llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es, de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero habiéndolo gustado, no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos y los echaron a suerte, y lo custodiaban sentados allí. Sobre su cabeza pusieron la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Doctor Pozuelo Escudero, esta es la narración de San Mateo. La crucifixión tiene muchos aspectos, ¿no? Es una sucesión de actos. Descríbanoslo y desde el punto de vista de los sufrimientos y de los efectos que produjeron sin duda en Cristo como en todos los crucificados. Hemos hablado antes del enorme impulso de la voluntad divina sobrehumana de Jesús. Ahora hay que contar con otra faceta, la faceta del ofrecimiento del anestésico que había en aquellos tiempos
y que se daba por caridad, no por caridad, sino para poder alargar en lo posible el martirio, un espectáculo para la gente que iba a verlo, del condenado, que es el vino con la hiel o la mirra. Esto era pues, un narcótico que se daba para disminuir en lo posible el sufrimiento, era un poco anestésico. Y él lo sabía, y él se negó. Él quiso recibir el martirio con toda su plenitud. Y recibió la crucifixión. La crucifixión era un acto que había que hacerlo tumbado en un madero, porque si no, no se podía percutir con el martillo. Para percutir con el martillo se necesitaba que debajo hubiera una superficie dura. Y entonces había que buscar los clavos. Los clavos, para clavarlos en el sitio donde técnicamente pudiera sujetarse el cuerpo, no podía ser más que en el carpo. Y en el carpo, que es la zona de la muñeca, en el carpo había que meter un clavo. Pero para meter un clavo en el carpo tenía que tener el clavo un mínimo de 12 centímetros, porque tenía que clavarse dentro de la madera por lo menos 5 o 6 centímetros para que pudiera hacer sujeción. Entonces había que dar con el martillo en la muñeca, clavando esto, y el clavo tenía que tener un mínimo de 12 centímetros, espesor que tiene la muñeca, y por lo que tenía que clavarse en la madera para que ello se sujetara. Pero aparte de eso tenía que tener un espesor, porque si era un clavo feble se rompía. Tenía que ser por el peso, tenía que ser por lo menos de 3, 4 o 5 milímetros. Este clavo se clavaba primero en una mano, después en la otra. Luego se ha discutido mucho si en los pies se clavaron 2 o se clavaron 1. Hay que pensar que el clavo que habría que poner para clavar los 2 pies tenía que ser tan grande que no se pudiera encontrar fácilmente. De modo que posiblemente lo que se hizo fue clavarle un pie y después otro con un clavo de un poco más de 12 centímetros, porque justamente el tarso es más ancho que la muñeca. Es decir, que los 2 pies fueron clavados seguramente sucesivamente, no superpuestos. No, porque es muy difícil encontrar un clavo que tendría que ser un clavo de más de 20 centímetros. Y hoy, incluso hoy, en la construcción de hoy, pues un clavo de 20 centímetros pues es difícil. Aparte de que es mucho más difícil de clavar, y que hay que clavar sobre una superficie que resbala sobre la otra. Bueno, que yo pienso que los técnicos en crucifixión que había entonces, lo que hacían era clavarlo esto. Eso en muchas representaciones gráficas de Cristo se ven. Se ve la diferencia de uno y de otro. Pero si se mira bien, pues se tiene siempre como médico la sospecha de que no puede ser con un solo clavo. De modo que esto es tremendo, la percusión del martillo en zonas que son sensibles, sin anestesia. Hay que contar con que hay una cosa que no dice el Evangelio, que Jesucristo chillara, que Jesucristo gritara. Jesucristo no se quejó, lo dice el Evangelio, y el Evangelio ha reflejado claramente todo lo que hay. No se quejó más que de su soledad, y en un momento determinado se lo dijo a su Padre. Pero Jesucristo, superando todo el dolor, él no se quejó. ¿Tiene alguna particularidad el dolor físico de la crucifixión? Desde luego agudísimo, pero quiero decir, por el tipo de nervios o tejidos o musculatura pues que claro, que atraviesa huesos y atraviesa músculos, de modo que fractura, rompe y desgarra. Eso es un dolor. Pero luego queda otro, que es cuando se pone en pie la cruz y se cuelga. Entonces es un desgarro físico total, y ese desgarro físico, dice el Evangelio, que todo eso empezó en tercia y terminó en nona, y en la sexta se oscureció. De modo que este hombre estuvo 6 horas colgado de un clavo de más de 12 centímetros en un lado y en otro,
que le impedía la respiración porque se hundían sus hombros, se estrechaba a su pecho, y porque además de las lesiones de la flagelación se había disminuido su capacidad pulmonar con un derrame que tenía y que luego salió con la lanzada. De modo que el sufrimiento de este hombre fue tan tremendo, su muerte llegó sin necesidad de que le quebraran las piernas. Murió antes que los ladrones. Murió porque tenía que morir obligadamente de una manera física, aunque su voluntad fuera una voluntad de aguantar todo en el servicio que él tenía que prestar. De la cruz pudieran no desgajarse totalmente al tener un apoyo en un sedil o incluso en los pies. Había casos en que sí, efectivamente ese sedil existía. Ese sedil se hacía en algunos casos. Ahora, en la mayoría de los casos, como lo que interesaba en el martirio este era terminar el trabajo rápidamente, porque entonces los artesanos de entonces también cobraban su tiempo, pues probablemente había muchos casos en los que no había el sedil. Desde luego yo no he leído en ninguno de los evangelios el que hubiera sedil. Sin embargo, lo que sí he podido ver es que murió antes a expensas del maltrato que había recibido su cuerpo y su alma hasta llegar allí. Claro, eso es lo que le quería apuntar. Las lecturas que hemos introducido no abordan naturalmente pues todo lo que fue el seguimiento de la pasión del Señor, lo que nosotros hemos extractado, me refiero. Quiero decir, Cristo llega al momento de la crucifixión después de unas horas terribles y de unas humillaciones y de unos sufrimientos, de unos menosprecios fantásticos, ¿no? Increíbles también. El camino desde el pretorio hasta el Calvario, eso también tuvo que suponer para él pues un agotamiento yendo ya como iba. Todo esto son sufrimientos acumulados, desgaste progresivo, ¿no, doctor? Sí. Y sobre todo una prueba extraordinaria de una cosa. Este hombre no se abandonó y no se entregó. Este hombre quería llegar a agotar las heces del sufrimiento porque él creía que era una situación simbólica que él representaba ante su padre. Entonces este hombre, como decíamos antes, este hombre podía haberse entregado y haber dicho yo ya no me muevo más, y aunque le dieran con el látigo no subir la colina. Sí, es decir, su situación, yo me muero aquí. Su situación física hubiera justificado, digámoslo así, ese anonadamiento, es decir, yo ya no soy capaz de dar ni un paso. Eso yo lo he visto en bastantes ocasiones. Sí. Es decir, a mí no me operan más, a mí no me toca a nadie más, yo me quiero morir. Ya. Y entonces la gente, ante esa situación, pues es una situación sagrada, de libertad personal, la cual a mí no me toca otro médico, a mí no me vuelven a hacer nada, yo me muero como estoy y me muero en mi casa. Ya. Esa es la situación. Es decir, hay un grupo de personas que ante una situación de estas y ante la seguridad absoluta de la muerte, yo no apuro más este cáliz. Y él se decidió a apurar el cáliz. Es una valoración más de la enorme humanidad que este hombre atesoró por su divinidad. El evangelista San Juan, en su capítulo 19, describe así las últimas palabras y muerte de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban de pie su madre
y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo Jesús a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Luego, sabiendo que todo estaba consumado, dijo Jesús, para que se cumpliera la escritura: tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre. Fijaron en una caña de hisopo una esponja empapada en vinagre y la acercaron a su boca. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabras que ya no son, ¿verdad?, conocidas, pero que siguen retumbando en el corazón de todos los cristianos. En esta narración hay dos aspectos, doctor Pozuelo Escudero, que yo quisiera que usted nos matizara. Primero, el de la sed de Cristo. Esto se le ha dado siempre una interpretación mística también, pero qué duda cabe que tendrá un fundamento biológico y orgánico, ¿no? Realmente pasa sed el crucificado. En principio hay una cosa, y es este hombre recibió latigazos, no sabemos el número, pero fueron muchos. Este hombre sangró extraordinariamente. Este hombre tuvo una situación de tensión espiritual y física extraordinaria, y todos ante esa situación tenemos sed, todos. Pero una persona que está ya deshidratada, que está en esta situación, la sensación de sed es insufrible. Y además hay que tener en cuenta que este hombre habla de esto cuando lleva 6 horas en la cruz. A este hombre se le crucificó a la tercia. Se oscureció el ambiente a la sexta. Y esto lo dijo a la nona. Estos son 6 horas colgado de un madero, sufriendo de deshidratación, pero además la deshidratación anterior que venía, porque a este hombre se negó a tomar la mirra y se negó a tomar el vino. Por lo tanto, no tomaba líquidos desde más de 14 horas, porque hay que contar con que no le ofreció de beber Pilatos. Los de la cohorte no le dieron agua, no le dieron líquidos, no le dieron nada. Se dedicaron, pues eso, a someterle a aquel calvario que tuvo. En esta situación, pues este hombre pues llevaba sin ingerir líquidos pues más de 12 horas. Y además, pues en una situación tremenda de deshidratación. Como que la sed debía de ser horrorosa. Es verdad que la muerte por sed es más, si se puede comparar, ¿no?, en qué grado, es más dolorosa, más terrible que la muerte por hambre. Esto lo he oído yo en alguna ocasión. No sé, hay una cosa, y es en la muerte por hambre, la extinción es progresiva. Ahí, pues, habitualmente, pues, hay una caída total de proteínas, después una caída de potasio y por último hay una fibrilación ventricular. Ahora, en la muerte por sed es, pues, el acartonamiento de la lengua, es la visión que se estropea porque, claro, los ojos necesitan agua y líquido para mantenerse en una situación de normalidad. En fin, la sed es mucho más martirio que el hambre en la circunstancia de muerte. Cuando hubo gustado el vinagre, esto puede significar que efectivamente se agarró, digámoslo así, casi de una manera instintiva, a disfrutar un poquito de aquel sedante, de aquel calmante. Intentó pues cubrir la sed con lo que le dieron. Aunque lo que le dieron no mitigara la sed, pero pensó que lo que le daban era algo para mitigar. Y posiblemente lo que precipitó su muerte es encontrarse con que no era lo que él esperaba. Era otra burla más. Doctor Pozuelo Escudero, en este fragmento de escuchado vamos a centrar unos minutos también sobre otro personaje y sobre otro tipo de sufrimiento. La Virgen María, junto a la cruz de Jesús estaban de pie su madre. Una madre que puede pensar, sentir, experimentar en una situación como esta, a pesar de toda la iluminación sobrenatural y mística que el Padre pudiera haber y el Espíritu hubieran dado a María en aquellos momentos, como madre de su hijo. Hay una cosa que también me maravilla antes de empezar a hablar de la madre.
es que este hombre se sentía jefe de una familia, que era su madre y sus discípulos. Y antes de entregar su alma a Dios, él se ocupó de ordenar su familia. Es una cosa que yo lo he visto en personas de superioridad espiritual, que antes que ellos han dicho, bueno, voy a dejar resuelto el problema de mi familia. Y este hombre tiene una cosa maravillosa. Ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Él no quiso dejar solo a su madre. Él no quiso dejar solo al discípulo más querido. Entonces este hombre arregló la vida de los dos. Es decir, el sentido patriarcal que tenía el judío primó en él a la hora de la muerte. Y una de las cosas que él hizo maravillosas es pensar en los demás antes que en él mismo. Esto para mí es maravilloso en el sentido de Dios. Pero luego en el sentido de la madre, lo que es indiscutible es que la madre quiso estar al lado. La madre quiso acompañarle. La madre sabía lo que estaba pasando. La madre adoraba al único hijo. Y la madre estaba allí con sus amigas, con su hermana, con sus amigas, pues esperando recoger el cuerpo de su hijo. Y en realidad el sufrimiento era el sufrimiento, en fin, todas las madres sufren en una situación de estas. Pero contemplar la agonía del hijo durante 6 horas es algo superior a todo lo que se pueda decir. Porque esta mujer estuvo 6 horas viendo morir a su hijo y esperando a recoger el cadáver en su momento. Esto es un dolor muy superior al dolor corriente. Porque claro, ver morir a un ser querido, una madre que vea morir a un hijo en una cama, pues sufre muchísimo. Es un sufrimiento extraordinario. Pero cuando a un hijo inocente se le ve colgado, se le ve castigado, se le ve, en fin, atropellado, se le ve destruido y se le ve sufriendo de una manera extraordinaria, colgado de la cruz, pues el calvario de esa mujer debía de ser horroroso. En la cadena COPE escuchamos al doctor Vicente Pozuelo Escudero describirnos desde el punto de vista de su especialidad como médico y desde su sensibilidad y riqueza interior como cristiano, la pasión de Cristo. Vamos a leer finalmente un fragmento de la pasión según San Juan. Era el día de la preparación. Para evitar que los cuerpos permaneciesen en la cruz durante el sábado, pues ese sábado era un día de gran solemnidad, los judíos pidieron a Pilato que les quebrasen las piernas y los quitaran. Vinieron pues los soldados y quebraron sus piernas al primero, luego al segundo de los que habían sido crucificados con él. Mas llegando a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con su lanza, y al instante salió sangre
y agua. Doctor, ¿el quebrantamiento de las piernas de los crucificados era un rito o era realmente una forma de rematar a aquellos hombres, aquellas vidas ya exánimes? Es una manera de rematarlos, porque si había prisa en la resolución del problema, pues la manera más fácil es el traumatismo brutal de esa fractura. ¿Eso origina ya la muerte casi repentina? Ya en un enfermo, en un hombre que estaba sacrificado con el shock de 6 horas, la fractura de las piernas significaba un shock final. Bien, y luego este gesto de la lanzada por parte de un soldado, ¿eso tiene algún valor ritual trágico, ¿no?, y macabro, o es una cosa fortuita, casual, arbitraria del soldado? Yo pienso que fue una cosa arbitraria del soldado. Yo pienso que fue una situación en la cual él consideró que con eso, si no estaba muerto, lo mataba. Y además pienso que este hombre lo hizo para ahorrarle sufrimientos. Pienso que dentro de la mentalidad de un soldado, que no es sádico, romperle las piernas a un inocente, después de todo lo que había sufrido, no cabía en su sentido de la justicia. Y lo mismo que a un compañero herido en una retirada, lo matan para que no le cojan prisionero y le maltrate el enemigo, pues en esa, pudiéramos decir, en esa mentalidad dura del soldado, consideró que este hombre no sufra más. Con lo cual, y para ello, para que se cumpliera la escritura, ¿no?, no romperéis ni uno de sus huesos y mirarán al que traspasaron. Con ello se cumple efectivamente la profecía. Y el hecho de que de esa lanzada broten de sangre y agua, eso sí que es un fenómeno natural, explicable. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué es lo que pudo coger la lanzada para que saliera? Yo he leído el testimonio de mucha gente que se ha ocupado de esto. Yo pienso que no hay más que 2 cavidades que pudieran tener líquido y sangre al mismo tiempo. Una es la cavidad pleural y otra es la cavidad pericárdica. Yo pienso que este hombre había hecho una pleuritis exudativa, había hecho un hidrotórax, es decir, había llenado de líquido y de sangre su pleura, su cavidad pleural, a expensas de la flagelación y de la ruptura de alguna costilla, o incluso de la ruptura de los espacios intercostales y de las venas intercostales con el hierro y el plomo de los flagelos. Y que en esta situación este hombre tuviera una colección de líquido y sangre en esta. Nosotros, que hemos tenido en nuestra vida pues que evacuar muchas colecciones pleurales, ha habido veces que hemos sacado pues hasta 3 litros de líquido de una pleura. Entonces yo, desde que leí el Evangelio, pues pensé y rememoré en estos casos en los cuales yo había tenido que evacuar pleuras, y pensé que por qué no este hombre no había hecho con estas roturas, probablemente de una costilla o de una vena, de una fascia, una reacción pleural de suficiente cantidad de líquido para que saliera y resbalara a lo largo de la lanza hasta manchar al soldado. ¿No? Yo pienso que esto fue del sufrimiento un hematohidros, es decir, líquido y sangre que había en porque ya no podía ser sangre del corazón, porque había habido tiempo suficiente para que se estableciera coagulación en esas 6 horas. Por lo tanto, eso no podía ser, y además el corazón pues tiene dentro del ventrículo izquierdo, pues no tiene pues más de 150 centímetros cúbicos de sangre. De modo que para que resbale por la lanza tenía que ser una cantidad superior a los 350 gramos. Eso no puede ser más que líquido de la cavidad pleural teñido de sangre por una hemorragia. Esto es lo que yo pienso. Ya. Doctor, ahora generalizando ya un poco, puesto que estamos terminando el tiempo de este espacio, es normal, por así decirlo,
si se puede hablar en la pasión y en la muerte de Cristo de algo normal a nuestro modo de hablar, que en aquellas circunstancias, aquella situación final de la última hora de Cristo, pronunciara las palabras que pronunció con la lucidez que significa cada una de ellas, no solo con el sentido místico que luego se les ha dado, sino con el sentido inmediato y directo, como usted apuntaba antes, ¿no?, dirigiéndose a su madre y a Juan para dejar resuelto una situación familiar. Eso no es tampoco comprensible desde un punto de vista puramente natural y humano, ¿no? Estamos hablando de que eso cualquiera en su vida normal que lo intente valorar no puede considerarlo normal. Es decir, eso es sobrehumano. Eso está por encima de todas las apreciaciones humanas. Este hombre había abdicado de su situación personal para darse a Dios, darse a su madre y darse al mundo. En fin, empezando por lo del primer ladrón. Es una situación sublime de coronación de la vida de un superhombre. De todos los sentidos. Bien, pues hemos mantenido, queridos amigos radioyentes de la cadena COPE, una interesantísima conversación con el doctor Vicente Pozuelo Escudero, fundador y presidente de la Fundación para la Humanización de la Medicina. Ya saliéndonos, y tras agradecerle infinitamente, doctor, esta ilustración riquísima que nos ha hecho, saliéndonos, digo, un poco del tema concreto y para aprovechar este último minuto que nos queda, es una fijación que usted tiene hace muchos años, lo de la humanización de la medicina. ¿Cuándo, por qué le surge a usted esta inquietud? ¿Es que se ha endurecido, se ha enfriado el tratamiento, la consideración de humanidad de la medicina y de los médicos y del personal dedicado al mundo de la salud? En realidad, desde que yo decidí ser médico a los 9 años... Así, vocación precoz. Yo decidí ser médico a los 9 años porque había un médico en Getafe, donde estaba estudiando el bachiller en los Escolapios, empezaba a estudiar el bachiller, que iba estudiando por la calle, doctor don José Sánchez Morate, hoy es el día de su santo, murió hace muchos años. José Sánchez Morate iba leyendo por la calle. Todo el mundo decía don José, y los chicos nos separábamos para que no tropezara. Y yo quise ser como don José, que en mi casa le adoraban y que en todas las casas donde entraba le adoraban. Yo quise ser como don José. Estudié medicina y siempre, toda mi vida fue, pues, intentar ser como don José, es decir, atender, asistir, curar, consolar, ayudar. Eso lo he hecho a lo largo de toda mi vida, pero cuando yo me jubilé y me encontré en condiciones de seguir trabajando, y necesitaba seguir trabajando porque me dieron una pensión ridícula después de estar dando y pagando y cotizando la seguridad social en 4 centros en los cuales era compatible, me encontré con que no podía vivir. El régimen de libros que yo tenía que comprar, de revistas, yo no podía vivir. Tenía que seguir viendo enfermos y además me gustaba y además seguía en condiciones de estudiar. Consideré una injusticia tremenda el vivir solo viendo enfermos que me pagaran, vivir siendo enfermos que me pagaran. Cuando a mí me habían hecho médico y me habían dado mi prestigio, los enfermos del hospital, a los que yo no cobraba nunca más que con amor. Esta gente que a mí me dio tanto amor a lo largo de mi vida, consideraba una injusticia no hacerlo, y por eso hice la Fundación para la Humanización de la Medicina. Porque en estos momentos la enorme tecnificación que existe en la medicina hace que muchísimas veces el diagnóstico al enfermo se lo dé la máquina. Un papelito que le dan, la resonancia magnética dice que usted tiene un cáncer. Y entonces ni el médico muchas veces, pues cuando llega el médico a hablar, ya el enfermo ha leído el informe de la resonancia magnética y está desolado en la angustia de la soledad de su diagnóstico. Considero que hoy más que nunca, hay que dominar la técnica, efectivamente, hay que estar al día en la medicina, que esa es la mayor humanización que puede tener un médico, es saber lo más posible. Pero además hay que considerar que somos no mecánicos de unas máquinas, sino hombres que intentamos ayudar a otros hombres con cuerpo y alma, y que son hermanos nuestros,
en los mayores momentos de angustia de su vida, la enfermedad y la muerte. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Vicente Pozuelo Escudero, por esta conversación que ha mantenido en atención a los oyentes de la cadena COPE sobre la pasión de Cristo desde el punto de vista de un profesional de la talla y de la categoría intelectual y experimental de doctor Vicente Pozuelo Escudero. Muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Viernes Santo, jornada por Tierra Santa. La tierra de Jesús necesita ayuda para mantener los santuarios y lugares evangélicos, para acoger a los peregrinos de todo el mundo, para sostener a los cristianos necesitados. Viernes Santo, colabora con la colecta pontificia por Tierra Santa. Un requiem del compositor de Cats, de Evita y de Starlight Express. El cambio de dirección es menos sorprendente de lo que pudiera parecer en un primer momento. En muchos sentidos, este requiem marca para Sir Andrew Lloyd Webber una vuelta a los ambientes musicales en los que creció. Su escuela estaba en Westminster, en cuya abadía un joven, Andrew, solía acudir a los servicios obligatorios y a los que no lo eran. Allí escuchó por primera vez, a los 13 años, la interpretación del Requiem de guerra de Benjamin Britten, probablemente el oratorio más popular compuesto en Inglaterra. Pero las influencias musicales ya le venían de familia, y más concretamente de su padre, que era organista. Si lo normal es que los adolescentes se rebelen, Lloyd Webber se dedicó a absorber la sabiduría de su progenitor. Dos acontecimientos influyen de manera importante a la hora de componer el Requiem. El primero fue la muerte de su padre, ocurrida en 1982. El segundo fue una historia que tuvo lugar en Camboya y que apareció en el New York Times. Un chico tuvo que enfrentarse al hecho de matar a su hermana mutilada o ser asesinado él mismo. Lloyd Webber compuso el Requiem para 3 personajes, un chico, una niña y un hombre, en otras palabras, soprano alto y tenor. ¿Hasta qué punto reconoce Lloyd Webber la teatralidad de su Requiem? De cualquier forma hay excelentes precedentes. Es la crítica más común que se hace del Requiem más famoso de la historia, el de Verdi, que también fue inspirado por una muerte, la del poeta y patriota italiano Alessandro Manzoni. En palabras del propio Webber, digamos que hay una estructura teatral imprecisa que concierne al chico y al tenor por un lado y a la niña, que es el puente entre ambos por otro. El primer borrador del Requiem pudo ser oído en 1984 en el Festival de Sidmonton en Berkshire, donde Webber suele probar sus composiciones más importantes antes de darle los toques definitivos. El pulido de esta pieza le llevó más de 6 meses, más que ninguna otra, y no consintió que nada ni nadie lo distrajera de su tarea. Echemos un vistazo a la opinión final de su compositor. No sé qué lugar va a ocupar en la música contemporánea, pero para mí es la composición más personal de cuantas he hecho hasta ahora. Escuchamos el Requiem de Sir Andrew Lloyd Webber.